Muy buenas, señores, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos sin micrófono, pero en el que estoy probando otras cositas de cara a la cámara y que espero que con esto se vea mucho mejor y lo veáis todo mucho más desde mi punto de vista, más si cabe todavía, ¿no? Pero bueno, hoy quería hablar de una cosita, quería traeros una reflexión y de una frase que la verdad que de vez en cuando le doy vueltas porque me gustó mucho la primera vez que la escuché y creo que tiene mucha razón. O sea, es una frase que en ciertos negocios creo que tienes que utilizar, pues vamos, como... ¿cómo decirlo? Como lema, ¿no? Prácticamente, como la CLS que va por ahí delante. Y es la frase de no compres problemas, a la que yo le añado vende soluciones. Fue una frase que ahora mismo, si os digo la verdad, no sabría decir al 100% de quién la escuché por primera vez, pero creo recordar que era de un conocido que también tiene un taller mecánico de por aquí, no muy lejos nuestro, más o menos de nuestra zona, de la misma provincia. ¿Y de qué viene esta frase? ¿O a qué se refiere uno con esta frase? Pues se refiere a que, sobre todo en ciertos tipos de negocio, muchas veces tienes clientes, tienes personas que, bueno, por cierto, o sea, antes de continuar, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué voy con este coche? Tal, no es un coche mío, es un coche de un cliente del taller que estoy probando, o sea, no lo he cogido por cogerlo, sino que tenía que salir a dar una vuelta y probarle porque le hemos hecho algunas cosillas y había que hacerle varios kilómetros para asegurarnos de que todo había quedado bien. Y pues he aprovechado, y ya que iba a estar un rato conduciendo, entre comillas, sin hacer nada más que probando el coche, y he dicho, oye, ya aprovecho y grabo esto y me marco aquí el buen multitasking, ¿no? Pero bueno, continuando. Es una frase que hace alusión al tema de que en ciertos tipos de negocios vas a tener muchas veces clientes o va a venirte gente que va a necesitar algo con muchísima urgencia y que te van a meter muchísima presión como digas que sí, y va a ser algo que va a poner un montón de estrés en ti y que ni a corto ni a largo plazo es rentable, y que 300 de Quattromatic, y que hay que saber identificar muy bien. Por ejemplo, os voy a intentar poneros algún ejemplo porque esto ha sido bastante improvisado, la verdad. A nosotros nos viene muchas veces gente pues que tiene, sobre todo, profesionales. Esto suele pasar más con profesionales tipo taxistas, repartidores, cosas así, ¿no? Personas que utilizan el coche para trabajar, que necesitan el coche para poder continuar con su trabajo, ¿no? Y hay muchas veces que estas personas, estos profesionales, que pueden ser autónomos o empresas, tienen algún problema en el coche o en la furgoneta o en el taxi o lo que sea, y acuden a ti. Y claro, ¿qué pasa? Que tú ya tienes, o en nuestro caso por lo menos, ya tienes una serie de personas agendadas, ya tienes una serie de citas dadas y tienes ya la semana a lo mejor completa, la tienes encima hasta arriba y la tienes con coches que se han quedado pillados de gente que está también esperando de la semana pasada o incluso anteriores. Y te viene alguien con un taxi, una furgoneta, que, me lo invento, se le ha ido el embrague. Entonces, muchas veces tienes que tener cuidado con no comprar ese problema y no decirles que sí alegremente y no dejar muy claro cómo es tu forma de trabajar, y que en este caso que no vas a poder atenderle todo lo rápido que él quiere o todo lo rápido que él espera, porque ya tienes una serie de clientes con los que cumplir. Que obviamente hay casos y casos, que en la medida de lo posible intentarás hacerlo lo antes que puedas porque entiendes su situación y sabes que es una persona que necesita el coche para trabajar, pero no comprometerte ni dar fechas demasiado optimistas, porque muchas veces hay gente muy persuasiva que te acaba vendiendo su problema y que acabas comprando su problema, y mientras que ya tienes un montón de problemas por resolver, pues acabas cogiendo, en este caso, un coche o una furgoneta
que vas a tener ahí en el taller que todavía no vas a poder hacer, que se va a sumar a todo lo que tenías pendiente y que encima vas a tener muy probablemente a una persona todos los días metiéndote presión y escribiéndote que qué pasa con su coche, que necesita su coche, que no puede ser, luego ya no hablemos de que algún recambio llegue mal, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber diferenciar muy bien este tipo de clientes. También entiendo, nosotros por ejemplo cuando empezamos con el taller, cuando acabas de empezar y todavía no tienes mucho trabajo, pues obviamente vas a tener que hacer pequeños sacrificios, aunque también os digo que hay que saber identificar las personas o los problemas con patas que te entran muchas veces por la puerta, por la de cualquier negocio, y que muchas veces es mejor no coger trabajo a coger un trabajo con el que pierdes dinero, que no es que no ganes, sino con el que pierdes dinero. Pero con el tiempo, según te va entrando más trabajo y según va viniendo más gente y tú puedes incluso seleccionar o escoger a tu cliente, va a haber muchas veces en las que tengas que decir no, y va a haber muchas veces en las que tengas que, o en las que no debas comprar ese problema. Al final tú tienes que vender soluciones, no comprar problemas. Hay muchos tipos de negocio también, hay talleres que trabajan mucho con profesionales y que están acostumbrados pues a trabajar bajo ese estrés o bajo esa presión en la que tienen que tener el coche súper rápido, tienen que hacerlo todo lo antes posible, todo barato, porque además son profesionales que siempre van mirando el precio para economizar lo máximo posible. Hay talleres especializados en eso. Si tú tienes una empresa que está especializada en ese tipo de cliente, pues ya sabrás, o espero que sepas, que en general es un tipo de empresa en la que tienes que soportar muchísimo estrés, muchas quejas y mucha gente con la que muchas veces no es agradable tratar. Y yo creo que ese tipo de cosas pues hay que cobrarlas en consonancia a eso, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, en el ámbito de los talleres, el tema de maquinaria industrial. O sea, yo los pocos talleres que conozco, por lo menos de oídas, de conocidos que trabajan en ellos, que trabajan con maquinaria industrial, pegan unos palos, ¿vale? Que no lo digo despectivamente, pero meten unos facturones que te dejan temblando. ¿Pero por qué? Porque si tú tienes maquinaria agrícola, por ejemplo, y tienes que tenerlo funcionando ya de ya, porque cada hora que no tienes funcionando un tractor, una cosechadora o lo que sea, pues estás perdiendo prácticamente miles de euros, pues claro, necesitas que te lo arreglen sí o sí y estás dispuesto a pagar un precio muy alto, porque te sale más rentable pagar ese precio muy alto que el tener esa máquina varias horas o varios días parada sin que te produzca, porque eso te hace perder todavía más dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de negocios están acostumbrados a trabajar con mucha presión, pero también cobran un precio que no tiene nada que ver con el de un taller convencional. Entonces, al final es otro nicho también en cada sector en el que te puedes especializar, ¿no? Oye, yo cobro este extra más y yo pongo estos precios que no tienen nada que ver con mi competencia, pero porque yo hago esto que mi competencia no hace. Pero en la mayoría de los casos, si tienes un negocio normal, pues hay muchas veces, como digo, que es mejor no complicarte la vida y no comprar los problemas de los demás, porque al final pierdes dinero, pierdes salud, pierdes pelo, pierdes de todo. Y os lo digo por experiencia, que al final con el tiempo vas aprendiendo. Pero hemos tenido muchas veces casos en el taller que hemos dicho: ¿en qué momento habremos aceptado este cliente? ¿En qué momento habremos cogido este coche? De gente que viene con problemas bastante grandes, que aún así les explicas y les dices: oye, yo no sé cuánto voy a tardar, no sé qué me voy a encontrar cuando empiece con tu coche y empecemos a abrir, y aún así, después de explicarle todo, te siguen metiendo presión y a lo mejor las piezas tienen que llegar, o luego tienes a alguien del equipo de vacaciones o enfermo, o hay cualquier contratiempo, tardas un poco más y tienes ahí más presión y muchas veces acabas echando muchas más horas de las que realmente puedes o le vas a cobrar, porque si no, sabes que todavía vas a tener más problemas, ¿no? Y es mejor evitar ese tipo de clientes, de verdad. O sea, es dependiendo, como digo, del negocio que tengas, pero no hay que comprar los problemas de los demás. No tienes que coger un problema de otra persona como si fuese tuyo cuando no estás cobrando acorde a ello. Ojo, cuando no estás cobrando de acorde a ello, sino que tienes que venderle una solución.
y dejar, sobre todo, comunicar muy bien y dejar muy claro cómo vas a trabajar y cuáles son los tiempos, las condiciones, etcétera, para no generar unas falsas expectativas. Por ejemplo, nosotros también tuvimos problemas a la hora de intentar delegar la gerencia del taller, porque teníamos una persona que tenía don de gente si se le daba bien hablar con la gente, pero que a la hora de tratar con este tipo de clientes y dejarles muy claro cómo iban las cosas, no lo hacía tan claro, o sea, no lo transmitía, no lo comunicaba tan bien, y eso nos generó un montón de problemas de varios coches que se cogieron prometiendo ciertas cosas que no se deberían haber prometido y diciendo esto va a estar en este plazo, y eran plazos que eran muy complicados de cumplir si algo luego se torcía, y eso acabó derivando en tener varios coches y varios clientes descontentos porque se le habían prometido unas cosas y se le habían prometido unos tiempos e incluso muchas veces presupuestos o sea, más o menos diciendo esto va a ser esto sin saberlo a ciencia cierta y sin decirle al cliente, oye, esto va a ser esto si todo va bien, pero si luego nos encontramos sorpresa, pues obviamente este presupuesto va a subir, y al final pues tenías ahí a clientes diciendo, joder, es que no me habías dicho que iba a ser eso, o es que cada vez están saliendo más cosas y no tengo dinero, o es que necesito el coche. O sea, hemos llegado a tener personas con coches para reparaciones muy importantes de bajar motor y caja de cambios, tener que hacer una barbaridad de cosas, y no sé la verdad por qué voy detrás de los camiones ahora mismo, y personas que estaban literalmente todos los días, cada día, escribiendo cómo va mi coche, quiero mi coche, necesito mi coche, y luego además que suelen ser clientes que incluso muchas veces te ponen problemas a la hora de pagar, ¿no? Entonces, por aquí os dejo esta reflexión. Es algo que, desgraciadamente, hasta que no lo empiezas a vivir y no te pasa, por mucho que te lo digan o por mucho que yo lo comunique aquí, no aprendes. O sea, a nosotros esto nos lo decían, y a ver, tampoco hacíamos ninguna locura, ¿no? O sea, teníamos cierto ojo de que ya veíamos algunas personas que decíamos esto no lo cogemos porque van a ser problemas, y le decíamos, oye, no te puedo coger el coche, llévalo a otro taller, lo siento, pero no te puedo hacer eso. Pero sí que es verdad que había ahí algunos coches que estaban en ese límite, ¿no? O con personas que les dabas un voto de confianza cuando quizá no deberías habérselo dado, y te acababan dando un montón de dolores de cabeza y de quebraderos de cabeza. Y al final esto pues obviamente depende de cada sector, ¿no? Aquí seguramente me estáis viendo algún que otro dueño de taller o de negocios de este tipo. Hay negocios que esto pues tampoco es así, no sé, o sea, si tienes una heladería pues imagino que sus cosas habrá, ¿no? Pero que tampoco tienes ahí a un cliente metiéndote presión y como mucho son 2 minutos hasta que le das el helado. Pero hay ciertos tipos de negocio en los que esto es muy común y tienes que tener cuidado con ello porque te acaba drenando la energía y las ganas, y sobre todo también que al final te acaba frustrando a largo plazo porque suelen ser trabajos muy costosos y que requieren de, pues eso, de mucha inversión, mucha energía, mucha especialización, que requieren de mucho esfuerzo para realmente entregar luego algo que merezca la pena al cliente, y que cuando tienes este tipo de clientes que no valoran nada, realmente, que muchas veces no valoran nada, pues te acabas frustrando porque dices, tío, estoy haciendo un trabajo descomunal y estoy aquí dejándome la vida, y después de todo, e incluso no cobrar lo que debería haber cobrado, todavía la persona ni siquiera, no solo es que no me lo agradezca, sino que me pone pegas y me pone problemas. O sea, me acuerdo todavía de hace no mucho un cliente que tuvimos, también profesional, que le solucionamos un marrón por menos de la mitad del presupuesto que le habían dado en la casa oficial, a la que llevó primero el coche, y nos trajo luego el coche en grúa porque nosotros le mejorábamos el presupuesto por menos de la mitad. Y después de todo eso, cogerle el coche sin cita, solucionárselo lo más rápido posible y ahorrarle dinero intentando no comprar ciertas piezas, reparándole otras. Me acuerdo que fue un cliente que luego nos escribió mensajes que ni dando las gracias ni nada, quejándose un montón y poniéndonos pues casi que a parir y reclamándonos que le habíamos dejado la alfombrilla del coche, que la habíamos dejado llena de tierra.
la alfombrilla. Y claro, son cosas que también es verdad que eso luego lo hablamos con el equipo de oye, no se puede entregar un coche así y tal, le pedimos una foto y también es cierto que no era, o sea, que era simplemente una cosa de que en la zona en la que estamos, sobre todo cuando llueve, a veces hay arenilla y en cuanto quitas las fundas a la que te metas la primera vez con los zapatos, ya llenas de arenilla la alfombrilla, entonces seguramente ni siquiera nosotros, no sería ni la mitad de esa arenilla, seguramente culpa nuestra, pero bueno, que igualmente estas cosas siempre te ayudan a mejorar y oye, pues la próxima vez intentas que eso no pase, ¿no? Y entregar el coche pues lo mejor posible. Pero que después de todo eso, haberle solucionado los problemas y demás, nos estaba reclamando que le habíamos ensuciado el coche por dentro por haberle dejado arenilla en la alfombrilla, nos estaba reclamando que no le habíamos hecho más descuento cuando en el otro taller del que lo traía de la casa oficial sí que le hacían descuento, aun siendo nuestro presupuesto menos de la mitad de lo que le habían dado a él, y se quejaba pues de precios, de que en otros sitios le hacían más descuento. Y claro, llega un punto que recuerdo también que fue un cliente que nos pidió precio para unas gomas y nos decía, no, es que a mí me las dejan a este precio en otros sitios y me las dejáis al mismo precio, me las hacéis vosotros. Y a eso me refiero muchas veces también con no comprar el problema de otros. Nosotros lo vimos y dijimos, si es que es un precio que no sé de dónde sacarán en el otro taller los neumáticos, no sé si será verdad, pero es un precio con el que no es que no ganemos dinero simplemente para quedar bien con él, sino que estamos perdiendo dinero. Que a lo mejor por cambiar 4 ruedas con montaje equilibrado en total estaba sacando ahí de margen 10 euros, una cosa así. Y vosotros diréis, bueno, ganas 10 euros, y no, no es ganas 10 euros, porque esto da para otro vídeo, que es como lo de siempre, del coste de oportunidad. No es ganas 10 euros, sino que es, mientras estás haciendo esas ruedas, que vas a tardar un buen rato, porque encima eran de perfil bajo, y estás cobrando 10 euros, podrías estar haciendo muchísimos otros trabajos que te darían una rentabilidad muchísimo mayor, y seguramente para un cliente que te lo iba a agradecer muchísimo más que esta persona. Entonces, por aquí os dejo este pequeño povlog de hoy, porque tampoco ha sido muy videoblog, simplemente ha sido una vuelta aquí mientras conducía este vehículo, pero por aquí os lo dejo, ya me pondréis por comentarios qué pensáis vosotros, si habéis tenido casos así, anécdotas de cosas que se adecúen a esto que estoy contando, ¿no? Que vayan por la misma línea. Me gustaría leeros por ahí por comentarios, a ver cositas similares que os han pasado, porque la verdad que, sobre todo hablando con pequeños empresarios de estas cosas y con grandes, hay un montón de veces que te sientes muy identificado con ellos. Y ponedme también por comentarios pues qué otras cosas os gustaría de este tipo que comentase, lo que sea. Si os ha gustado este vídeo, si os gusta cómo está enfocada la cámara y cómo se ve todo ahora mismo aquí. Y nada, y si todo correcto, pues nos vemos en el próximo, señores. Suscríbanse y ahí por Instagram me tienen a diario.